Estamos hablando de rendición de cuentas. El día de hoy nos acompaña un ciudadano que en su actividad profesional ha sido uno de los promotores para que en nuestro país la transparencia sea parte de un sistema institucional. Y además, hoy encabeza una de las instituciones académicas más serias y que mayor calidad en materia de investigación viene realizando. Nos acompaña Sergio López Ayón, que como decía, está muy comprometido con la transparencia, pero que además hoy dirige el Centro de Investigación y Docencia Económica, CIDE. Sergio, muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Buenas noches. Sergio, para empezar, ¿qué es para ti ser un buen ciudadano? Un buen ciudadano es aquel que ejerce a cabalidad sus derechos y cumple con sus obligaciones. Solemos enfatizar la parte de los derechos y nos olvidamos de las obligaciones. Pero el buen ciudadano es el que hace ambas cosas, que sabe cuáles son sus derechos, los ejerce y también conoce sus obligaciones y las cumple. Y ese es el círculo virtuoso para ser un buen ciudadano. Sergio, para ti hoy, ¿cuál es el estado de situación de cómo se encuentra la rendición de cuentas en nuestro país? En los últimos 20 años, 30 años, hemos venido haciendo una serie de reformas, todas en la buena dirección y que han ido generando un marco institucional que ayuda a la rendición de cuentas. Tenemos IFAI, tenemos Auditoría Superior de la Federación, tenemos una Secretaría de la Función Pública, tenemos, en fin, otra serie de elementos, un Sistema Nacional de Contabilidad Gubernamental. El problema es que cada una de estas piezas de un rompecabezas se ha ido generando con su propia lógica, con sus propias instituciones, y no hemos armado el rompecabezas. De tal manera que aunque tenemos muchos elementos, la realidad es que estos elementos dispersos, fragmentados, que no hemos podido articular, no nos están dando como resultado un buen sistema de rendición de cuentas. O para decirlo más claramente, no tenemos rendición de cuentas adecuada en este país y nos hace falta urgentemente tenerla. ¿Qué tenemos que hacer los ciudadanos, las organizaciones de la sociedad civil, para trabajar junto con el gobierno, junto con las instituciones académicas, para armar este rompecabezas que tanto necesita nuestro país? Yo creo que lo primero que tenemos que entender es cuál es la relación ciudadano-autoridad en un Estado democrático, constitucional, de derecho. Y yo creo que la podemos explicar fácilmente si pensamos que lo que hacemos los ciudadanos cuando elegimos a un gobierno, a un alcalde, a un gobernador, a un presidente o a un diputado, es que lo estamos contratando para que ejerza los recursos públicos, para que haga cierto tipo de actividades. Y que al hacerlo nos tiene que decir a nosotros, que lo contratamos, qué y por qué lo hizo, cómo ejerció los recursos, cuáles eran sus resultados, cuáles fueron sus resultados y qué tan lejos o cerca se quedó de lo que propuso, para que el ciudadano lo pueda evaluar y al volver a votar, confirme, sancione positiva o negativamente la conducta de ese gobernante. Esta idea muy básica es la que se ha ido perdiendo, porque hemos ido creando una separación, un abismo entre el que ejerce el poder y el ciudadano, de tal manera que hoy parecemos que estamos completamente divorciados. Un sistema de rendición de cuentas lo que tiene que hacer es restablecer esta vinculación que no solo se da cuando se vota, sino que se da todos los días, cotidianamente, cuando se ejerce el poder. En el estudio que presenta el CIDE, el cual agradecemos los ciudadanos, lo que podemos observar es que hay muchas distancias. Es decir, por una parte ha habido un esfuerzo del gobierno federal para poder internalizar la transparencia como un elemento de su vida cotidiana, pero por otra parte la percepción de los ciudadanos es que los gobiernos de los estados, los gobiernos de los municipios, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores son las instituciones que menos rinden cuentas. Y yo creo que los ciudadanos perciben esto correctamente. Déjame hacer la metáfora del vaso medio lleno o medio vacío. Lo queremos ver medio lleno. Hoy en todo el país tenemos leyes de transparencia, institutos, portales, y si lo comparamos con lo que teníamos hace 15 años, pues hemos dado pasos, hemos progresado, estamos mejor.
Pero si lo queremos ver desde la experiencia del ciudadano, ¿qué le pasa cuando va y pide información? Lo que vamos a encontrar es un desencanto originado en la falta de claridad, en la falta de documentos, en la falta de información inteligible para el ciudadano. La experiencia es muy mala en muchos sitios. ¿Qué percibe el ciudadano? Pues de qué sirve todo eso si yo, cuando voy y pido un documento, quiero saber cómo se ejerció el presupuesto y cuáles fueron los resultados, no estoy obteniendo el resultado. De tal manera que tenemos que tener un entorno de mucho mayor exigencia y los ciudadanos, en vez de consolarnos con, pues no me dieron, ya no hago nada, es crear entornos de mayor exigencia para que las autoridades hagan esto que tienen que hacer. Tenemos buenas instituciones, tenemos buenas leyes, pero nos faltan ciudadanos mucho más activos ejerciendo este derecho. ¿Qué tenemos que hacer para que el legislativo sea mucho más transparente? Porque hay una parte importante de recursos públicos que se destinan cada año, va incrementando su presupuesto, y también lo mismo en el aparato judicial. Tenemos que poner mayor atención en la actividad de los representantes, sobre todo de los diputados y de los congresos. Tenemos que restablecer de nuevo este vínculo político directo entre los electores y el electo, la autoridad electa. Yo creo que aquí la presencia de la reelección legislativa es un elemento que nos va a ayudar a tener mejor control ciudadano sobre los diputados. Pero no va a ser automático, es decir, no basta la reelección, sino ahora hay que avanzar en los mecanismos que permitan, insisto y reitero, esta rendición de cuentas. Pero yo diría algo más. Yo diría que la agenda política, el qué hacer con el ejercicio de la autoridad, el qué hacen los diputados, no debería ser solo el monopolio de los partidos políticos, sino que los partidos políticos tendrían que escuchar de manera mucho más concreta a los ciudadanos y que seamos los ciudadanos quienes ponemos la agenda a los partidos políticos y no a la inversa. Y esto hoy es muy difícil porque no contamos con estos mecanismos que nos permitan una adecuada rendición de cuentas. Aquí en este programa también hemos platicado que hoy vemos también una desvinculación de organizaciones de la sociedad civil que de manera muy profesional están haciendo estudios periódicos sobre cuál debe ser la calidad de las políticas públicas y su eficacia. Claro. Pero también creo que es importante que se dé esa vinculación con los ciudadanos. ¿Cómo la logramos, Sergio? Tú que también eres parte de sociedad civil. Yo pienso que tenemos que trabajar a un nivel mucho más básico. A ver, las muy buenas organizaciones de sociedad civil que están haciendo estudios de política pública, lo seguimos haciendo desde la perspectiva del Distrito Federal, de estudios muy interesantes, muy completos sobre el ejercicio del presupuesto, por ejemplo, o la obra pública, o los programas sociales. Bueno, a mí me parece que tenemos que bajar a otro nivel, a un nivel mucho más básico, a nivel de los municipios. ¿Sí? Que los ciudadanos de un municipio tengan mucho mejor información sobre cuántos recursos se están recibiendo, cómo se va a gastar, qué hace el presidente municipal, la función del cabildo, y entonces empezar a tener una rendición de cuentas más atada a condiciones concretas de vida y de, digamos, generación de utilidad pública en el ejercicio de la actividad de los gobiernos locales, porque de otra manera estos estudios, o incluso el que hace el CIDE en la métrica, pues son buenas referencias, pero no le están diciendo nada al ciudadano de a pie. Se quedan ahí. Se quedan ahí. Necesitamos, con el trabajo de los ciudadanos, de las organizaciones vecinales, de las organizaciones que están, digamos, a los niveles de operación más básico, tener mejores, dotarlas de mejores herramientas, enseñarle a utilizar estas herramientas, de tal manera que tengan una incidencia más directa en lo que hace un presidente municipal o un gobernador. Tenemos que reiterar que esta no es una historia del centro hacia las entidades federativas y de ahí a los municipios, tiene que ser al revés, tiene que ser del ciudadano, de su contacto con su gobierno local hacia arriba. Sergio, hoy es importante también la discusión que están dando en el Congreso de un sistema nacional anticorrupción. Sí. ¿Cuál es tu opinión de cuáles deben ser los elementos básicos
que debe incorporar esta iniciativa? A mí me parece que el documento de la sociedad civil, lo que yo enfatizaría es que lo que está diciendo es, uno, no nos den a tole con el dedo. O sea, reformas cosméticas ya hemos tenido muchas y no creemos en ella. Pero dice dos, lo que tienen que hacer es articular las piezas que ya existen y dotarlas de mejores herramientas para que esto funcione. Y estas 4 propuestas que tú mencionaste al principio del programa y otras que están en diferentes documentos, lo que tratan de decir es, tenemos que armar el rompecabezas de esta manera. Y eso es lo que crearía las bases para un sistema nacional anticorrupción, basado, digamos, en la mejor articulación de los elementos que ya tenemos. ¿Sí? ¿Qué pasa hoy? Si yo voy, pido información y me la dan y encuentro que esa información es inexacta o poco verídica, no pasa nada. ¿Qué se queda con el ciudadano? Pues ya me enteré y no pasa nada. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando la Autoridad Superior de la Federación hace una evaluación del ejercicio inmediato anterior y la reporta a la Cámara de Diputados? No pasa nada. ¿Sí? Esta sensación de impunidad es la que acaba frustrando al ciudadano y generando una enorme desconfianza en estos mecanismos. Pero no funcionan porque no están adecuadamente articulados. Eso es lo que tenemos que lograr y por eso la exigencia de las organizaciones al Congreso, decirles, háganlo, pero no háganlo como ustedes quieran, háganlo así para tener un mejor resultado. O sea, reiteramos la importancia de armar el rompecabezas de las instituciones que hoy existen, pero que trabajen de manera articulada. Y de la exigencia de la sociedad civil para que esto sea así. Los invitamos para que nos escriban en nuestras redes sociales. Algunos de nuestros amigos que nos ven en todas las partes del país nos platican qué es para ellos la rendición de cuentas. José Romero del Estado de México nos dice que uno de los principales problemas, a lo que tú mencionabas, Sergio, es que no hay transparencia y no hay rendición de cuentas, sobre todo en los gobiernos locales. Juan Carlos Pérez del Distrito Federal nos dice que lo primero que hay que preguntarnos es ¿a quién se debe rendir cuentas? Si es a los grupos de interés que muchas veces conforman la dirección de las políticas públicas o es a los ciudadanos. ¿Y cuál es el mecanismo más idóneo para que los ciudadanos se sientan cómodos con esa rendición de cuentas? Antonio Domínguez de Monterrey nos dice, pues pareciera ser que no hay una reglamentación clara. Sobre todo, la rendición de cuentas debe estar supeditada a cómo los gobiernos y las instituciones gastan el dinero de los ciudadanos. Sergio, también creo que es importante que nos platiques. Hoy hay una iniciativa de ley que también se está discutiendo en el Congreso que parece que no va a pasar en este periodo respecto a reglamentar la reforma constitucional en materia de transparencia. ¿Cuáles consideras que son los avances de esta reforma y cuál consideras desde tu punto de vista que deben ser los elementos que también deben articularse? A ver, la reforma es importante porque viene a reiterar, a apuntalar lo que ya estaba en la Constitución, que es el derecho de todos los ciudadanos de acceder a la información gubernamental. Digamos, es un avance positivo en esta dirección. El problema, Tulio, es que seguimos pensando que reformas en la Constitución o en las leyes transforman la realidad. Y lo que tenemos que empezar a entender, y eso es lo que muestra muy bien la métrica, es que podemos tener muy buenas leyes, pero si no las acompañamos de los procedimientos, las modificaciones en las rutinas, la capacitación de los funcionarios y las herramientas, pues por buena que sea la ley, no cambia nada. Las cosas siguen igual. Y déjame apuntalar un comentario de alguno de los que nos escribieron. Dice, ¿cómo hay que hacer? Pues hay que rendir cuentas sobre el gasto. Perfecto. Pero para poder rendir cuentas hay que hacer cuentas, hay que tener un sistema de contabilidad, hay que tener funcionarios que puedan hacer las cuentas, hay que documentarlo. ¿Y cómo hacer las cuentas? Y tenemos que tener ciudadanos que sepan leer esos documentos, ¿sí? Y que entonces puedan interpretarlos y dar resultados. Pero no puede haber rendición de cuentas sin cuentas. ¿Sí? Entonces, no hay transparencia sin documentos. Si no trabajamos entonces en generación de documentos, de archivos y de contabilidad gubernamental, no vamos a seguir avanzando.
Y ese es el corazón del problema. ¿Cómo pasamos del buen principio o del gran derecho constitucional a hacerlo operativo en la realidad? Nuestro gran problema en este país es la implementación de las normas, porque hay que invertir recursos, capacitación, hay que modificar rutinas. Y sobre todo necesitamos también ciudadanos que sepan que hay derechos y que los ejerzan, y que sepan que a la primera probablemente el resultado no va a ser idóneo, ni siquiera bueno, pero que no podemos quedarnos o conformarnos con el primer intento, sino hay que establecer una rutina cotidiana de ejercicio de derechos para también generar incentivos a que las instituciones y las autoridades cambien sus comportamientos. Una de las conclusiones que plantea en la métrica del CIDE en materia de transparencia dice menos leyes y mayor eficacia en la aplicación de ellas. Sí. Pareciera ser que hoy hay muchas iniciativas de ley, hay muchas iniciativas que buscan reglamentar las leyes que se hicieron con el Pacto por México. Y la pregunta que quisiera hacerte desde el punto de vista como académico y como ciudadano, ¿no deberíamos empezar a discutir una gran reforma administrativa que le dé eficacia a las políticas públicas? Sin duda. O sea, parte del problema es que asumimos que el gobierno funciona bien. Y la verdad es que los gobiernos funcionan muy mal. Y en parte funcionan muy mal porque hoy es una jungla de normas, de reglas, de procedimientos que al final del día no permiten una adecuada coordinación, una adecuada definición de responsabilidades entre los diferentes niveles de gobierno. Tenemos que trabajar en equipo, pero para trabajar en equipo necesitamos reglas que incentiven el trabajo del equipo. Hoy tenemos reglas en donde nadie es responsable de nada. Pues cuando tienes un escenario donde nadie es responsable de nada, o todos son responsables de todo, ¿no? Pues entonces no funciona. Necesitamos simplificar, dejar los grandes proyectos e ir a las reformas cotidianas, concretas, específicas, que van a poder transformar el país poco a poco, pero de manera eficaz. Sergio, te agradezco mucho que nos hayas acompañado y te agradecemos como ciudadanos no solamente tu trabajo profesional, sino el trabajo del CIDE que ha venido desarrollando en todo tipo de temas y en todo tipo de investigaciones. Gracias, al contrario, por la invitación y estamos a sus órdenes. Los invitamos a que vean la próxima emisión de Buen Ciudadano. Quisiéramos terminar recapitulando lo que decía Sergio. Necesitamos menos leyes, mayor eficacia en la aplicación de las políticas públicas, pero también mayor calidad en el trabajo cotidiano, tanto de los servidores públicos como de nosotros, los ciudadanos. Los invitamos para que nos vean la próxima semana. Y recuerden, ante todo, seamos buenos ciudadanos. Buenas noches.